Este método lo voy a hacer lo más detallado que pueda. El método de Euler lo voy a hacer lo más detallado que pueda porque los demás o lo dejo de tarea para que ustedes hagan algunas cosas o realizo algunas cosas en clase, pero más rápido. Entonces, el método de Euler lo voy a hacer todo detallado y voy a generalizar conceptos que luego voy a pasar al caso particular de Euler para que logramos entender bien a qué se refiere cada cosa, pero luego en los otros métodos prácticamente va a ser un poco más rápido, no va a ser tan detallado como este. Ahora encontramos el error de truncatura local. ¿Y qué es un error de truncatura local? Bueno, un error de truncatura local es el error que se comete en un paso determinado en nuestro método al considerar la solución del problema continuo como una solución discreta. Recuerden que nosotros tenemos una solución continua que van a estar en el intervalo A, B, y nosotros lo que hacemos es discretizar eso en puntos que van a estar en un mallado donde hay una H de espaciado y donde vamos a tener n más 1 puntos, y lo que hacemos en cada paso prácticamente es tener un error, un margen de error del error que comete el método numérico en comparación con el método o con la solución analítica, con la solución exacta. Entonces, a eso le llamamos error de truncatura local, al error que se comete en un determinado paso. Para el método de Euler, el error de truncatura local, ahora encontramos, ok, para este método de Euler lo vamos a hacer definiendo el residuo necesario para que la solución exacta YT verifique el algoritmo. Entonces lo que vamos a hacer es despejar esto que está aquí en términos de que se pueda ver la derivada. Entonces de esa manera encontramos el error de truncatura local, despejando para que se pueda quedar la derivada de manera como evidente. Y lo que hacemos es de ver cuál es el residuo necesario para que la solución exacta, que es Y mayúscula de T, así representamos la solución exacta, así, Y mayúscula de T. Cuando hable de esto, estoy hablando de la solución exacta del ejercicio, que es la solución analítica que se obtiene por medio de algunos plazos algebraicos. Y nosotros queremos ver cuál es el residuo de esto para poder obtener el error de truncatura local. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener aquí, vamos a despejar, aquí vamos a quedar OH, bueno, voy a dejar Y, H por Y' de TI. Este de aquí pasa a sumar, este de aquí pasa a restar. Como que cambio de lado las ecuaciones, dejo este en este lado y queda Y de TI más 1 menos Y de TI más OH al cuadrado. Y de aquí el H lo despejo y va a quedar Y' de TI, que va a ser igual a la razón por más que escribo bonito, no me sale bonita la letra, de TI más 1 menos Y de TI, divido el H en este y también divido el H en este. Pero ¿qué pasa si divido el H en este? ¿Quién era OH cuadrado? Lo tenemos antes. OH cuadrado es esto. Entonces, si yo divido un H en OH cuadrado, ¿qué va a quedar? El orden, que aquí el menor H que aparecía era H a la 2. Si yo divido un H en este, ¿qué me va a quedar? Aquí me queda H, en el otro me quedaría H al cuadrado, en este me queda H a la M menos 1 y se va bajando un grado el H, ¿verdad? Entonces, eso lo que resulta de OH al cuadrado entre H, en realidad lo que me queda es un OH. ¿Estamos claros? Porque esto es dividir entre H el OH cuadrado que había antes, que es H a la 2, Y' sobre 2 factorial, más aquí H a la M, Y con su enésima derivada, M factorial, más y así. Si yo divido este H con este, se va a bajar una unidad en todos y esto va a quedar Y' sobre 2 factorial, aquí un H de T de I. Más, aquí me va a quedar H a la M menos 1 sobre M factorial, Y enésima derivada de TI
más. Entonces, aquí lo que yo voy a tener, por lo tanto, es el error de truncatura local. Cuando está expresada de esta manera, entonces nosotros tenemos el error de truncatura local. Por lo tanto, vamos a expresar como TI de H al error de truncatura local, que en este caso para el método de Euler es OH. ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Está claro o no está claro? ¿Hay alguna duda? Disculpe, ¿puede volver a explicarlo? Ok, puedo decirlo rápidamente. Lo que dije, desde donde esto está claro, ¿hasta aquí está claro? Sí, lo demás que viene para abajo. Ok. El error de truncatura local lo que hace o lo que significa es el error que se comete cuando uno pasa de tener el ejercicio, que era un ejercicio donde era una función que estaba establecida en un espacio continuo, lo pasamos en estos métodos, de un paso se pasa y se discretiza. Entonces ya no podemos encontrar la respuesta de estos ejercicios para todos los puntos, sino que se encuentra para ciertos puntos de acuerdo al H. Entonces se discretiza. Cuando nosotros discretizamos, tenemos un cierto error. A ese error se le llama error de truncatura local, al error que se comete en un paso determinado. Entonces, ¿qué se hace por encontrar? Lo que se hace por encontrar es prácticamente dejar en forma evidente la derivada. Entonces, la derivada del método de Euler es la primera derivada. Entonces, si yo despejo para la primera derivada, lo que obtengo es y' de TI es igual a esto que está aquí, que esto, ¿quién sería si el límite de H tiende a 0? Esto lo que es y'. Entonces, lo que me queda es el error que hay entre prácticamente la solución verdadera, por así decirlo, del método y la solución aproximada que va a haber. Entonces, lo que me queda de esto, lo que sale, lo que sobra prácticamente, que no es lo que sobra, sino es el error cometido, que es el error de truncatura local cometido. Entonces, se saca de esa manera, al dejar en evidencia la derivada que se obtiene del residuo de la solución exacta. Entonces, una vez haciendo este procedimiento, puedo ver quién es el error de truncatura, que en este caso va a ser O de H cuadrado sobre H, que es OH, para el método de Euler. ¿Hoy sí? Sí, ya. Sí, ok. Ok, para el método de Euler entonces es TI de H es igual a OH, que lo que significa que es de primer orden, ¿verdad? Que tiene error de truncatura local de primer orden. Ya. ¿Ahí vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Una vez encontramos el error de truncatura local, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ok. ¿Cuál es el objetivo entonces nuestro? Voy a ponerlo. Uy, ¿qué hice? Pueden ver que puse algo aquí que no sé qué es. Puse pause, pero ya lo quité. Nuestro objetivo es de que este error sea 0 o aproximadamente 0 para que el método o podamos resolver el método de Euler. Entonces, ahora lo que vamos a hacer nosotros es algo muy importante. Ahora lo que vamos a hacer es venir. Uy. Vamos a venir y ver cuándo el método es consistente. Cuando el método
es consistente. En los métodos de un paso, voy a escribir algo de manera general, que no solo aplica para el método de Euler, sino que aplica para todos los métodos de un paso, que son todos los métodos que vamos a ver, Taylor y Runge-Kutta, que en realidad prácticamente es lo mismo, solo que de diferentes órdenes. Entonces, esto que voy a escribir aplica para todos ellos. Entonces, lo voy a explicar para Euler, pero lo voy a escribir en principio para todos estos métodos. Cuando el método es consistente, que es algo muy importante, la consistencia en el método. Entonces, y aparte, ¿en qué consiste la consistencia? Aquí lo tengo. La consistencia de un método numérico hace referencia a su coherencia a la hora de aproximar la ecuación diferencial parcial, o ordinaria. Se trata simplemente de comprobar si el esquema numérico utilizado es un esquema razonable para aproximar la ecuación, o por si el contrario corre el riesgo de aproximar a otra ecuación diferencial. Entonces, lo que se hace es comprobar la consistencia mediante el desarrollo de Taylor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso es muy fácil. Para saber si un método es consistente, es muy fácil. Solo necesitamos verificar que es cuando H tiende a 0, T de I, o el error de truncatura también tiende a 0. Si eso se cumple, que cuando H tiende a 0, el error de truncatura también tiende a 0, entonces nosotros vamos a decir de que el método va a ser consistente. Entonces es muy fácil. Eso lo voy a escribir aquí. ¿Cuándo el método es consistente? En general, en los métodos de un paso para problemas de valor inicial. Si es posible, esto es en general, si es posible encontrar una cota de tal manera que T de I de H sea menor o igual que un C, que es una constante, por H a la P, nosotros vamos a decir de que el orden de este método es de orden P. Pero esto se puede reescribir de otra forma. Se puede reescribir aquí. Si nosotros podemos encontrar una forma de acotar el error de tal manera que H tienda a 0, entonces esto también va a estar acotado, entonces nosotros decimos que el método es consistente. En palabras más simples, ¿qué implica eso? Nosotros lo que vamos a hacer, en palabras más simples, es el método es consistente si cuando H tiende a 0, entonces TI de H también tiende a 0. Así de fácil. Si cuando H tiende a 0, entonces el error de truncatura también tiende a 0. Entonces, para el método de Euler es muy evidente. Para el método de Euler, es evidente. ¿Por qué es evidente? Bueno, por cómo se define TI de H. ¿Quién es TI de H? H por Y' de T de I más H Y', perdón, sobre 2 factorial más H cuadrado de tri' de T de I sobre 3 factorial Entonces, ¿qué pasa? Cuando H tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0, todos tienden a 0. Esto tiende a 0, un H al cuadrado todavía tiende más a 0, un número entre 0 y 1, al elevarlo a una potencia que sea mayor que 1, va a tender todavía más a 0, entonces la suma de eso es que va a tender todo esto. TI de H, ¿cuánto va a tender? A 0 si H tiende a 0. ¿Estamos claros? Sí, fácil, ¿verdad? Muy fácil. Entonces, esto aplica para todos los métodos de un solo paso,
para problemas de valor inicial. Entonces, todo lo que vamos a ver en este primer parcial, ¿cómo vemos consistencia? Así de fácil. Que el espaciado tienda a 0 para que el error de tu catura tienda a 0. Si eso es posible, entonces el método va a ser consistente. ¿Es suficiente la consistencia para la estabilidad? Perdón, para la convergencia. No, no es suficiente. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos ver? Si se me llega a apagar la sesión, vuélvanse a conectar. ¿Qué necesario ahora para la estabilidad? Para la estabilidad, ahora lo que tenemos que hacer es que los sistemas que nosotros hacemos cuando discretizamos nuestro problema, que el error no se vaya aumentando. Es decir, que cuando estemos acumulando errores, el error no vaya a crecer de manera descontrolada. Entonces, la estabilidad, ¿con quién trabaja? Si uno trabaja con el error de truncatura local, que es la consistencia, la estabilidad trabaja con el error de truncatura global, que el error de truncatura global prácticamente es la suma de todos esos errores locales que vamos a tener acumulados. Entonces, nosotros lo que queremos es que esos errores no se vayan a disparar. Entonces, esta estabilidad trabaja con el error de truncatura global. La estabilidad también se llama cero estabilidad en otros libros. O en otros libros también se conoce cuando buscar región que son aestables, que eso también lo vamos a aprender a hacer. Ok, entonces escribo aquí abajo. La estabilidad esta es una propiedad que es inherente del propio método. Y en principio esto no depende de la exactitud del método, sino de la precisión. Entonces, la estabilidad permite controlar el error global de truncatura gracias al error local. Y lo que vamos a ocupar para que esto esté controlado en términos simples y sencillos, lo que vamos a ocupar nosotros es que el mayor error cometido por la truncatura local esté acotado cuando el tamaño de la discretización tiende a 0. Eso es lo que vamos a querer. Lo voy a escribir porque eso es lo que vamos a ocupar en todos. Estoy escribiendo bonito. Cuando el tamaño de la discretización se hace. Así que, ¿qué hacemos nosotros para analizar la estabilidad del método de Euler? Para analizar la estabilidad del método de Euler, lo que vamos a hacer es ver el comportamiento de la solución numérica cuando se perturban las condiciones iniciales del ejercicio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Va a ser la forma de analizarlo. Así que vamos a analizar, para analizarlo, en el método de Euler, estoy viendo que probablemente les haga en látex mejor todos los pasos y tal vez de la clase, pero de una forma más resumida, no las doy todos los días y así lo escribo en látex y va a ser más dinámico, más rápido. Para analizarlo en el método de Euler, lo que vamos a hacer el comportamiento de la solución numérica. Del mismo. Cuando se perturba el valor de la condición inicial.
Hoy no voy a escribir tanto texto. Voy a decir el texto y voy a escribir más cosas de matemáticas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar la ecuación diferencial perturbada de la condición inicial. Entonces, ahora voy a reescribirlo. Vamos a considerar TI más 1, que es igual a Y de TI, más H de F de TI, Y, con la condición Y de T0, que es igual a Y0, más epsilon. A esto le voy a poner que va a ser la ecuación, esta que está aquí. ¿Esta qué es? Esta es la misma ecuación diferencial que teníamos, pero ahora perturbada. Estamos perturbando la condición inicial más un epsilon que puede tender a 0. Entonces, nosotros lo que queremos es que las soluciones que cuando cambian la condición inicial, cuando estos producen pequeños cambios, entonces que la ecuación que nosotros tenemos, las soluciones que den, sean soluciones prácticamente que vayan a converger a lo mismo. ¿Por qué? Porque hay ecuaciones diferenciales que cuando cambian un poquito la condición inicial, se vuelven caóticas.